Hola, buenas tardes. Ojalá que no se duerman después del almuerzo. Así que para eso quiero partir con una pregunta muy antigua, que es la pregunta de ¿a dónde venimos y a dónde vamos? Y sería bueno que esperemos un minuto. Espérame. Vamos a volver a partir porque no funciona el clicker. Hola, no funciona el clicker. Es un clásico. Bueno, la pregunta de a dónde venimos y a dónde vamos, y obviamente eso es una pregunta arcana que tiene que ver con la naturaleza humana. La historia de hoy día tiene que ver con un ángulo particular con el cual yo me acerqué a esta pregunta, que es ir a la naturaleza extrema, a ver qué podemos aprender de la naturaleza extrema para entender un poco mejor de dónde venimos y a dónde vamos, y tal vez con eso sacar algunos insights para de dónde venimos y quién somos, y sacar insights hacia dónde vamos. La ciencia responde la pregunta básica de quiénes somos de una manera inequívoca. Usted, señor, es un animal. Ella es un animal y yo soy un animal. Somos animales, somos primates sociales, eso no cabe ninguna duda, no hay ninguna controversia al respecto. Entonces, ahora voy a ver si... Una pausa. Entonces, ¿por qué parto con, no solo para despertarlos y decirle usted, señor, es un animal, diciéndole eso? Porque entender nuestro legado es fundamental. Entender nuestro legado tiene que ver con cómo nos entendemos a nosotros mismos. Somos la especie que cuenta historias, somos la especie que cuenta cuentos. Las narrativas nos hacen y nos deshacen. Entonces, la gran narrativa evolutiva, cómo la entendemos, de dónde sacamos los elementos para contarla, importa. Les voy a dar algunos ejemplos. En los años 60, en los años 70, entendíamos que nuestro gran cerebro, nuestra gran inteligencia, era porque éramos man the hunter, ¿ya? El hombre cazador. Ustedes seguramente van a haber escuchado esto. Pero luego las investigaciones avanzaron y entendimos que no era tan así, no era que teníamos tanta supremacía, sino que fuimos man the hunted. Fuimos el hombre cazado. Por la mayor parte de nuestra historia evolutiva hemos sido depredados. Entonces, eso es muy importante para entender la sociabilidad hoy día, porque evolucionamos en grupos pequeños, donde la cooperación era muy importante. Otra historia que sabíamos era que fuimos man the toolmaker. Nuestro gran es el resultado de que somos altamente tecnológicos. La innovación es igual a la tecnología. Y eso obviamente es cierto. Ahora hay otras especies que son altamente tecnológicas, como los chimpancés y los córvidos. Ahora, si bien entendemos que hay otros factores que fueron tal vez más importantes al crear la inteligencia humana, como mothers and others, el hecho que tenemos ultra cooperación, ya sea para criar a los niños y para cualquier otra tarea. Somos ultra cooperadores, como los insectos sociales. Entonces, comprender a nuestra familia, comprender nuestro legado es fundamental, ¿ya? Y aquí sabemos, es lo que hacemos, por ejemplo, cuando llegamos a una cierta edad, queremos entendernos nosotros mismos, nosotros entendemos, este punto es muy básico, ¿verdad? Entonces vamos y vemos, a ver, la parte floja me viene del tío Homero, qué sé yo, qué sé yo. Entonces, si yo tengo acceso a mi familia, yo tiendo a entender mejor por qué soy como soy, cuáles son los rasgos que son conservados en mi linaje. Ahora, lo que nosotros hacemos como biólogos evolutivos es lo mismo, es simplemente ver árboles de familia, pero en el tiempo profundo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el árbol de familia de la familia humana, de los que se llaman homininos, ¿ya? Aquí tenemos especies como neandertales, todos los Homo erectus, Homo ergaster, qué sé yo, los Australopithecus, Ardipithecus, etc. Esto, en el fondo, es la familia que viene después de que nos separamos de los chimpancés y los bonobos. El problema con entendernos a través del registro fósil de esta parte de la familia es que están todos muertos, todas estas especies están extintas, con excepción de nosotros, obviamente. No siempre fue así, en algún minuto convivimos entre 4 y 6 especies de Homo al mismo tiempo, lo que es increíble. Y el registro fósil nos puede enseñar muchas cosas, pero hay cosas que no quedan en el registro fósil. Los huesos no se ríen, ¿no?
Entonces, para entender otros aspectos de nuestro legado es lo que nosotros hacemos, que vemos el comportamiento de nuestros parientes vivos más cercanos, ¿ya? Esta es el Great Ape Family Tree, es el árbol de familia de los grandes simios, porque no solo no descendemos de los simios, somos un gran simio, ¿ya? No descendemos de los chimpancés y los bonobos, son nuestros primos. De la misma manera que uno no desciende del primo. ¿Qué pasa con un primo? Tú tienes un abuelo o una abuela en común, ¿verdad? Y después cada primo tiene un devenir distinto. Si conoces a todos tus primos, puedes empezar a reconstruir y a tener una idea de cuáles son los rasgos que son más conservados en tu familia. Eso es importante, porque los rasgos que son conservados son probablemente rasgos que se van a mantener, ¿ya? Entonces sabemos que cosas como la ultrasociabilidad, la importancia de las relaciones sociales, ¿ya? La infancia que es tan demorada, todas esas cosas son rasgos conservados, no van a cambiar, la tecnología no las va a cambiar, ¿ya? Y hoy día les quiero contar la historia de una parte de la familia que es la parte del primo olvidado. A ver si aquí tengo el pointer. No, no funciona. Pero ahí ven que hice un círculo alrededor de chimpancés, bonobos y humanos, que en el fondo chimpancés y bonobos son nuestros primos vivos más cercanos, ¿ya? Como les contaba, todo el resto están extintos. Entonces sabemos mucho más de chimpancés que sabemos de bonobos. Y eso ha sido súper importante en la manera que contamos nuestra historia. Los bonobos le llamamos el primo olvidado. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente no los hemos podido estudiar mucho en la naturaleza, ¿ya? Sabíamos que los bonobos tienen rasgos muy parecidos a los chimpancés, después de todo son especies hermanas. Entonces, como otros miembros del mismo grupo, de grandes simios, tienen cerebros grandes, tienen complejidad social, complejidad cognitiva, tienen desarrollo lento, o sea, un slow life history, quiere decir que al igual que nosotros se demoran en estar listos, ¿ya? Si hay un periodo largo donde se necesita cuidado. Ese periodo largo, ese estilo de vida lento es importante para los animales inteligentes porque es cuando se juega, cuando se aprende. Los cerebros son plásticos y toman mucho tiempo para aprender las vicisitudes de su vida social. Pero entonces son muy parecidos a los chimpancés, pero tienen diferencias importantes, ¿ya? Los bonobos tienen un matriarcado que es poco usual, porque las hembras se van de su grupo cuando son adolescentes, llegan a un grupo y a pesar de no conocer a nadie, forman relaciones muy fuertes. Lo que es notable si tú lo piensas, porque no solo hacen eso, sino que después avanzan en jerarquía y se transforman, son el sexo dominante. Entonces, la otra manera de pensarlo es que toda Angela Merkel fue en algún minuto una inmigrante, ¿ya? Entonces, uno se hace la pregunta, ¿cómo se crean estas coaliciones? Es raro que en animales que no tengan lazos de sangre, que no se hayan creado juntos, logren formar estos bonds, estos lazos tan fuertes. Y eso estructura la sociedad. Las hembras tienen una especie como como si tú dijeras, regla cultural, como que aquí el infanticidio no. Entonces, como el infanticidio para una hembra mamífero es algo muy malo, eso resulta en una sociedad que es muy pacífica, ¿ya? Mantienen la paz, no siempre de manera pacífica, pero han resuelto un problema que ni los chimpancés ni los humanos lo hemos resuelto, que es el de vivir sin miedo de que te mate un miembro de tu propia especie. Ahí tienen algunas fotos de hembras, así como siempre están como hanging out together, ¿no? Lo más importante, las hembras están siempre juntas. Entonces, en contraste, al otro lado de la familia pasa otra cosa. Los chimpancés, por distintas razones, tienen que ver con recursos, también tienen que ver con el devenir evolutivo. Las hembras no forman coaliciones y hay más violencia en esas sociedades. Cuando los grupos de chimpancés se encuentran, hay violencia letal. Ahí lo que están viendo en esa foto son 5 chimpancés que están patrullando los bordes de su territorio y encuentran a un chimpancé de otro grupo solo y lo atacan. Entonces, no solo hay infanticidio, pero también hay agresión letal a machos adultos, incluyendo mutilación de genitales. Entonces nos hemos hecho la pregunta, ¿somos tan parecidos? Estas dos especies son tan parecidas, son parecidas ecológicamente, morfológicamente, si bien tienen diferencias importantes que nos alumbran la pregunta de cuáles son las bases de una sociedad pacífica, qué es lo que determina la cooperación, cuál es el balance entre cooperación y conflicto que es más indicado, por ejemplo, para la difusión de innovaciones sociales, etcétera, etcétera.
Muchas de estas preguntas son las que nos hacemos al entrar a la selva y ver en el estado natural las diferencias entre estos animales. Y bueno, y eso fue lo que hice yo de manera pequeña. Y que en el fondo mi pregunta era, ¿qué parte de nuestro legado, qué vamos a aprender de nosotros mismos, de nuestro heritage, ¿no? Al estudiar este otro lado de la familia? Ya sabemos bastante de este lado de la familia. ¿Qué pasa si de repente tú descubres que tienes todos estos primos y son todos artistas, poetas y creativos y finalmente dices, ah, eso me puede explicar, por eso es que yo siento la música de manera distinta y tal vez lo valoro más y tal vez me voy a dar permiso para darle más luz, ¿no? El problema con hacerse esta pregunta es que es un problema logístico pequeño, que los bonobos solo viven al sur del río Congo, en África Central. ¿Ya? Ese es DRC, la República Democrática del Congo, que democrática no tiene mucho. Es el antiguo Zaire, ya en el fondo es el Congo belga de Leopoldo. Entonces, como sabemos, el Heart of Darkness es el mítico corazón de las tinieblas. Y eso es importante decirlo porque nos ayuda a entender por qué no sabemos tanto de este otro lado de la familia. Estudiar bonobos en su medio salvaje no solo tiene los problemas logísticos que estudiar cualquier animal en selvas tropicales tiene, sino que además están en el Congo. Y el Congo ha tenido una historia horrorosa, como sabemos, y sigue teniendo conflictos, pero muy, muy grandes. Entonces, realmente es una ciencia de frontera en el sentido que estamos recién sacando información. ¿Ya? Y aquí les muestro, no se ve muy bien el río, espérame, pero el punto rojo es el Research Camp, es donde trabajo, un lugar que se llama Wamba, que es el lugar de investigación más antiguo de bonobos. Lo empezaron los japoneses a mediados de los 70. Entonces eso es increíble, porque quiere decir que es un grupo, los bonobos ahí están habituados al ser humano, porque yo quiero ver el comportamiento natural. Yo ya había estudiado chimpancés y bonobos en cautiverio, y estaban estas diferencias increíbles, pero una cosa era, ¿es diferente porque están en cautiverio o son así realmente? Entonces es muy importante si tú piensas en las condiciones de que poder ir, que estén en su medio natural, pero que yo pueda ser un observador invisible, soy parte del paisaje. Esta comunidad ha sido estudiada por muchos años, han parado los estudios muchas veces por las guerras, pero los individuos están acostumbrados a que los estudien. Así es como se ve el hábitat. Uno vuela en una pequeña avioneta de Kinshasa, más o menos 1000 kilómetros al noreste, y el lugar se llama Wamba. Entonces me pasé 3 años estudiando esta comunidad de 30 individuos salvajes, no le dábamos plátanos, nada, pero habituados a mi presencia. Entonces tú los aprendes a reconocer individualmente, y eso es súper importante, porque es lo mismo que estudiar gente en su medio natural, ¿no? En un cóctel, en una fiesta, en el medio de trabajo. Yo, para poder entender resolución de conflicto, por ejemplo, necesito saber día a día que Pedro es Pedro, y si Pedro se peleó con Juan, mañana yo voy a poder identificar a Pedro y Juan bien, si no estoy contando cualquier historia. Entonces, bueno, eso fue, la verdad, un trabajo arduo. He caminado más de 3000 kilómetros en el Congo y como ven, no soy Indiana Jones, entonces no fue fácil. Había que levantarse a las 3:30 de la mañana. Yo soy alguien que prefiero acostarme a las 3:30 de la mañana. Así que, en fin, esa es otra historia. Pero es muy interesante. Entonces también no solo son las fronteras del conocimiento, pero también son las fronteras de uno mismo. Aquí les muestro algunas fotos. Este es el gran aeropuerto. Es cuando podemos llegar con un avión grande. Este fue una vez un avión que llegó de la National Geographic, así que fue este es como el mejor avión, ahí lo ven. Obviamente llegan aviones 2 o 3 veces al año, entonces causa mucha confusión. Ahí están los niños y viene el avión. Esos son ahí ven un pollo que me dio el jefe del campamento al que uno llega. Y si tenemos suerte, la moto está funcionando, entonces yo me voy al campamento en moto y mandamos los equipos con porteros en bicicleta, pero muchas veces los puentes están... entonces piensa que el equipo de todo un año va ahí y ven lo frágil que está la canoa. Y yo decía, no hay autos. Después de la última guerra, la selva, se fueron los misioneros europeos y la selva se comió los caminos. La red de caminos
de caminos que dejaron los belgas ya no está. Entonces no hay comercio, no hay vehículos, no hay nada. Si trajiste un cable, el cable se echó a perder, fregaste. Entonces el desafío logístico es importante. Por eso mismo es una ciencia muy old school, binoculares y librito de notas, porque no tenemos electricidad, no tenemos, bueno, nada. Entonces, lo que es bueno también, porque te enseña a mirar de una cierta manera. Creo que esto tiene que ver también con un punto con el Big Data. El Big Data es fantástico, pero los números solos no te dan insight. Hay algo que tiene que ver con la lentitud de mirar, entender el big picture, los cambios de contexto que te dan insight. Y eso creo que es importante, que no lo perdamos de vista con toda la maravilla que podemos hacer ahora con Big Data. Tenemos que aprender a hacer buenas preguntas. ¿Cómo se hace una buena pregunta? En fin, ese es otro tema. Entonces aquí vamos al bosque. Los bonobos tienen un territorio, pero un territorio como de 80 kilómetros cuadrados, entonces, y cambia, entonces hay que seguirlo. Estos son los pisteros, ellos son grandes expertos en el bosque, entonces cuando se nos pierden los podemos encontrar, qué sé yo. Y ahí estamos cruzando los pantanos. Ahí me estoy riendo, pero la mayor parte del tiempo no me estaba riendo. Los pantanos no sé por qué están mucho más llenos de hormigas que otras partes, en fin. Hay otro tipo de peligros, ahí ven, eso es no sé si se ve bien, pero acá, ¿la ven? Este es un viper, que es una culebra que llegaron, que los bonobos la vieron y no la pisamos porque ellos se habían dado cuenta. Entonces, bueno, y no hay rescate, entonces la idea es que no te muerda uno de esos, porque si te muerde, en el fondo, podrías por lo menos 3 o 4 ver, como no tenemos electricidad, no tenemos antiveneno, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hay todo tipo de acontecimientos. Esto fue me dejó el ojo como Mike Tyson, unas abejas venenosas que hay, que los bonobos van y les sacan los nidos, y uno los va siguiendo. Entonces ellos se comen los nidos y después salen las avispas furiosas y obviamente donde se vengan con uno. Entonces, ¿qué aprendí? Bueno, la pregunta tiene tantas partes, ¿no? Entonces aprendí muchas cosas. Quiero mostrarles simplemente un par de videos para darles un toque. Esto es una imagen que me gusta mucho. Este es el macho alfa, ¿ya? Y le está haciendo grooming, acicalamiento a un infante de 1 año. Simplemente fíjense la delicadeza. Y ese macho pueden verle los músculos, es un macho poderoso. Entonces, esto es una tarde bonoa. Tienen una socialidad muy gentil. Y otra cosa que no se den cuenta, la mamá de ese infante está atrás, ahora ella lo pescó. Ella tiene 41 años y ese infante tiene 1 año y es su 4.º hijo y es la jefa. Los bonobos no son la única especie que han inventado mujeres que pueden ser poderosas y tener hijos al mismo tiempo. Y ella lo hace muy bien. ¿Ve? No, las hembras tienen todo en cuenta, pero esa es otra historia. Entonces, ¿qué aprendí? Sobre todo aprendí a preguntarme y a repensar y a ver esta cosa de hacer preguntas. ¿Qué es lo que cambia con el contexto? Aquí da para mucho, pero les voy a dar un par de ejemplos nomás. Una de las cosas que uno escucha más en cuanto a cómo los medios entienden a los bonobos, que los bonobos son the sexy ape, the make love not war ape. Son los hippie ape, porque en el fondo son una especie altamente sexual que ocupan el sexo para control de conflictos, para bajar el estrés y todo eso. Entonces, eso es cierto, pero da una visión de como si los bonobos se pasan todo el día teniendo sexo. Y de alguna manera en cautiverio, yo entiendo por qué es así, porque en cautiverio es un poco así, después podemos entrar en las razones. Pero como a mí me gusta estudiar el comportamiento en estado natural, me hizo una pregunta muy básica. Hagamos la red social de interacciones de sexo y con otro tipo de interacciones, para poder pesar en el fondo y ver un poco la diferencia. Entonces, es que esto es un quote muy bueno de Franz de Waal que resumía las diferencias entre bonobos y chimpancés diciendo: los chimpancés resuelven los issues, los problemas sexuales con poder, los bonobos resuelven los problemas de poder con sexo. Y es así.
Entonces, yo quise comparar las redes de interacción de sexo versus juego. ¿Ya? Entonces, aquí tienen la red de interacción de sexo. Cada nodo es un individuo. Los rojos son hembras, los azules son machos, los verdes son inmaduros. ¿Ya? Entonces, lo primero que pueden ver es que, oh my God, es una red que está bastante interconectada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Claro, oye, estos monos promiscuos. Sí. Entonces, sí, obvio, son bonobos. Es parte de su sociabilidad. Entonces, pero la comparé con la red de juego. Y mira lo que pasa. El juego en bonobo es mucho más promiscuo que el sexo. Entonces eso me alertó a qué es lo que está haciendo el juego, por qué no lo habíamos visto, porque el juego es algo de niño, entonces no le damos mucha atención, es algo como silly, ¿no? Y el sexo obviamente, es tan... entonces la experiencia del juego es mucho más fundamental en términos de frecuencia, en términos de diversidad, de interactuantes, etcétera, que la experiencia de sexo. Hay algo que está haciendo el juego en esta sociedad que es notable, entonces inmediatamente digo, ¿cuál es el paralelo con nosotros? Tenemos obviamente paralelos, hay continuidades evolutivas entre el juego animal y el juego humano. Déjenme darle un ejemplo, la risa. La risa importa. Hemos hecho, por ejemplo, experimentos en mi laboratorio en Oxford, donde hacemos una pregunta muy simple. Si nosotros vemos conversaciones wild, en un cóctel, por ejemplo, y medimos una variable, ¿cuánto duran las conversaciones que tienen risa versus cuánto duran las conversaciones que no tienen risa? Las conversaciones que tienen risa duran mucho más. Es como si hay algo que te hace querer seguir conversando, si no es como, sorry, I need a drink, ¿ya? Me voy a salir de esta conversación. Entonces, estas son continuidades importantes. Mira, veamos un bonobo. ¿Ya? Todo esto no es en Wamba, esto es afuera de Kinshasa. ¿Ya? Yo no toco a los bonobos. Esto es un bonobo huérfano. And in the name of science, we're going to tickle him. Scientists have only recently discovered that laughter is not unique to humans. I can't help laughing. Just like us, for bonobos, laughter is a form of communication. And what laughter is doing, it's a signal that tells other individuals, I want to continue playing with you. I want to continue interacting with you. In humans, for example, conversations that have laughter last longer. If we share a bout of laughter, we feel bonded. It really is a booster to that internal motivation, like, yeah, this is wonderful, let's keep doing it. Play is a safe way to test the boundaries of a relationship, and that helps to build an incredibly tolerant society. Juvenile! Oh my God! We lost the moon. That's a naughty bonobo. Le robó la cosa al tipo del sonido. Entonces, claro, ese es un ejemplo de una continuidad evolutiva. Y tenemos otras continuidades, yo las llamo las tecnologías sociales, ¿ya? Porque como la risa hay tecnologías antiguas, arcanas, que nos hacen querer seguir interactuando. Entendemos que hubieron festivales prehistóricos que tenían que ver también con los mismos procesos de bonding. Entonces, vamos a cerrar, porque parece que tenía que ver el tiempo, pero no funcionó. Pero simplemente quiero terminar con una idea que muchos de ustedes están en la innovación y en la tecnología y estamos obsesionados con cómo nos cambia la tecnología a nosotros mismos. Tenemos que pensar también qué es lo que no va a cambiar, ¿ya? No es solo the changing face of humanity, también es lo que unchanging face of humanity. Cosas como la importancia de la risa, la creatividad, los lazos, eso son cosas conservadas en nuestro linaje primate y creo que esas cosas no van a cambiar. Eso es importante que lo pensemos para nuestro futuro. Gracias.